Bienvenidos, bienvenidas queridos y queridas oyentes a este episodio de Anime Arcade, el podcast donde su servidor los acompañará en los siguientes minutos con sus divagaciones sobre productos de la cultura geek. Y de todo corazón espero que disfruten este episodio tanto como yo disfrute grabarlo. Como siempre quisiera mencionar que este podcast no debe ser tomado como una review, a pesar de que habrán partes que parezcan una. Son simplemente mis pensamientos generales que pueda tener sobre esta obra. Habiendo expresado este punto, comencemos. En este episodio yo quisiera hacer especial énfasis en esa parte de la introducción en donde que son simplemente mis opiniones, porque el producto que voy a hablar el día de hoy forma parte de un universo bastante grande y yo sé que las personas que son muy fanáticas de este universo son fanáticos muy especiales, pero no del mal sentido, es porque son personas prácticamente estudiosas, ¿no? De este mundo, de este universo, porque es muy extenso. Y yo quisiera aclarar de que, si bien es cierto que, spoiler, el producto del que voy a hablar hoy no fue de mi agrado al 100%, eso no quiere decir que yo no sienta un amor muy grande por el universo donde toma lugar, ya que el episodio del día de hoy voy a estar hablando de una película que salió el año pasado, que en un sector de la gente que nos gusta la fantasía y nos gusta el anime fue bastante esperada. Y estoy hablando de, evidentemente, El Señor de los Anillos, la batalla de los Rohirrim o la guerra de los Rohirrim. Eh, como dije, este, como lo dice el título, mejor dicho, esta película toma lugar en el universo del Señor de los Anillos, eh, que fueron esa trilogía de películas maravillosas que salió allá por los 2001, pero esas películas están basadas en unos libros que tienen el mismo nombre, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, que un pequeño dato curioso, son 3 libros, pero originalmente era uno solo, llamado El Señor de los Anillos. Pero el editor de Tolkien, que es el escritor, el creador de todo este mundo, le dijo, mira, este libro es muy largo, tienes que picarlo. Y es por eso que tenemos los 3 libros, los que ya mencioné, y sus subsecuentes películas. Yo lo digo desde ahorita, yo no me considero un fanático acérrimo del Señor de los Anillos, ya que de todo su universo literario, nada más me he leído el Silmarillion. Y del universo cinematográfico me vi las 3 primeras, la trilogía original y El Hobbit. Por lo que honestamente yo no me considero un fanático acérrimo, a diferencia de otras personas que se han leído los libros, se conocen las cartas de Tolkien, se conocen los libros de poesía, se conocen todo eso. Yo no. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no respete la obra enormemente, porque para mí personalmente las primeras 3 películas, la trilogía original, es una de las trilogías o la mejor trilogía que ha hecho el cine. A mí me parece maravillosa todo. La historia, la narrativa, el guión, los actores, las actuaciones, la banda sonora me parece una maravilla, los efectos visuales, a pesar de ser una película del 2001, si mal no recuerdo, que fue cuando salió la primera, los efectos especiales han envejecido bastante bien. O sea, esa película tiene efectos visuales muchísimo mejores que películas que salieron este año o el año pasado. Me parece una joya, una obra maestra, las 3 películas. Entonces, yo siento un cariño muy especial por esta obra y sí sé una que otra cosa de esta mitología, ¿no? Del universo del Señor de los Anillos. Simplemente quería hacer una aclaratoria de que yo no quiero en este episodio venir a pretender ser un fanático acérrimo de la historia, porque no lo soy, no siento tener las credenciales para considerarme uno. Entonces simplemente esta va a ser la opinión que yo pueda tener de La Guerra de los Rohirrim como película, y también evidentemente voy a hablar una que otra cosa del universo del Señor de los Anillos, porque pienso que son importantes para el contexto de mi opinión. Entonces yo quisiera también expresar que, como ya dije, que no puedo considerarme un fanático acérrimo, a pesar de que yo hice una búsqueda
previa a grabar este capítulo, quisiera disculparme de antemano si digo algún detalle de forma incorrecta. Entonces, de verdad, pido disculpas si llego a equivocarme. Lo siento mucho. Pues, de verdad traté de hacer lo mejor que pude. Así que bueno, empecemos. Eh, El Señor de los Anillos, la Guerra de los Rohirrim, nos cuenta básicamente la historia de un señor llamado, bueno, aquí está complicado, porque su nombre en inglés, su nombre original es Helm Hammerhand, pero no sé cómo poder traducirlo en español, porque que yo sepa, este personaje no tiene una traducción oficial al español. Entonces podría decirse que podría ser algo así como Helm mano martillo, o Helm mano de martillo, o Helm puño de martillo. Honestamente no lo sé, pero para los efectos de este capítulo le voy a decir simplemente Helm. Helm eh, fue el noveno rey de Rohan en la línea original de reyes, que si alguno de ustedes que me está escuchando vio la trilogía original o tiene un amigo o una pareja, ¿sabes? Nunca falta el amigo o la pareja que es fanático de ese tipo de cosas que a ti no te gustan, pero bueno, lo escuchas porque lo quieres o la quieres y quieres verlo o verla feliz. Puede que hayas escuchado el nombre de Rohan o el nombre de Helm en alguna parte, o el nombre de los Rohirrim en alguna parte, en algún momento de esa conversación. Y eso es porque este reino hace aparición en la segunda película del Señor de los Anillos, en las dos torres. El reino de Rohan, que es un reino que se caracteriza por sus jinetes. Es un reino que es muy orgulloso de sus caballos y de sus jinetes. Y bueno, Rohirrim vendría a ser como el gentilicio del reino, o sea, Rohan, Rohirrim. Bueno, el gentilicio, la casta, ustedes me entienden. Y Helm quizás también les suena el nombre porque en la segunda película, en Las Dos Torres, existe esa escena maravillosa que hasta el sol de hoy sigue siendo no solamente una escuela, sino una barra de medir, una regla para determinar si una batalla en algún producto audiovisual de fantasía es buena o no, cumple las expectativas o no. Y estoy hablando de la defensa del abismo de Helm. Y el abismo de Helm toma ese nombre por este señor. Y toma ese nombre por este señor por los eventos que ocurrieron en esta película. ¿Ok? Entonces, para hablar rapidito de la película, como dije, esta película se estrenó en el 2024. Yo recién pude verla hace poco, hace un par de semanas del día de grabación de este podcast, de este capítulo. Así que vamos a decir que la tengo relativamente fresca en mi cabeza. Entonces, básicamente, la película estuvo dirigida por el señor Kenji Kamiyama, que honestamente estuve buscando y él no ha dirigido algo así que para mí personalmente ha sido relevante, alguna película animada que yo haya visto y me haya causado algún impacto. Vi que dirigió unos capítulos de Medabots, que fue un anime del 2003, 2004 creo, por ahí, que yo lo vi en mi infancia. Creo que también dirigió un capítulo de esa miniserie de Star Wars que se llamó Star Wars Visions. Y también dirigió, creo que una serie de Blade Runner y dos productos de Ghost in the Shell. Creo que una serie y una película. Em, que de todo eso que nombré, yo nada más vi Medabots, vi Star Wars Visions. Y, o sea, sé que es Blade Runner y sé que es Ghost in the Shell, pero porque he visto las películas. O sea, de Ghost in the Shell vi la película original y de Blade Runner vi las dos películas que tienen. Blade Runner y Blade Runner 2000, no me acuerdo cómo se llama la otra, la que es con Ryan Gosling. Entonces, honestamente no tengo ninguna opinión muy fuerte sobre este director. Sin embargo, debo decir que yo tenía bastante fe en esta película, porque
Yo siento que los últimos productos que han salido del Señor de los Anillos, ya sea El Hobbit o peor aún, Los Anillos de Poder, han dejado mucho que desear. El Hobbit puede que tenga excusa porque Peter Jackson, si mal no recuerdo, dijo en una entrevista que él originalmente no estaba destinado a dirigir esa película, el director iba a ser otro, y a él básicamente lo agarraron de último momento, y en otras palabras, él no le dio tiempo de hacer todo lo que quería hacer, y se nota, porque la diferencia entre El Hobbit y El Señor de los Anillos es muy grande. Hay, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me decepcionó es en la última película, cuando es la pelea de los 5 ejércitos, que llegan los enanos y los enanos son todos computarizados. Cuando en la película original, en la trilogía original, los hacen con maquillaje y se ven maravilloso. Y aquí yo lo sentí como que trataron de sacarlo todo con flojera. Pero bueno, también entiendo que son otros tiempos, hacer una película es costoso, contratar extras, hacer maquillaje, utilería y todo eso puede ser costoso y todo eso. Pero al final del cuenta se nota la diferencia. Pero yo tenía esperanzas aquí porque, primero, yo siento que la mitología del Señor de los Anillos tiene un potencial maravilloso, increíble, eh, y yo pensaba que en manos de un japonés eh, podía ser, podía ser algo muy interesante. Porque una de las razones por las cuales me gusta mucho el anime no es solamente porque crecí con él, y no es solamente por la animación per se, sino porque a mí honestamente me gusta mucho la visión que tienen los japoneses para dirigir o para contar sus historias. Porque yo siento que es muy diferente a la de Occidente. Y no solamente que es muy diferente, sino que siento que ellos se arriesgan en muchas cosas que quizás en Occidente no, o por lo menos no los directores o escritores más famosos, los más mainstream. Probablemente hay alguna persona en un país de Occidente que tenga, que sea muy buen escritor o muy buena escritora, y que sí tenga narrativas interesantes, pero lamentablemente no es muy conocido o no lo conoce nadie, muy lamentablemente. Pero bueno, ese es lamentablemente el mundo donde vivimos. Eh, pero sí, yo tenía muchas esperanzas de esto y también porque vi que habían el cast de actores de voz era muy interesante porque Helm es Brian Cox. eh, la narración inicial, haciendo referencia a la narración de la primera película del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, cuando sale este Galadriel haciendo ese famoso discurso, que cada vez que lo escuchamos se nos pone la piel de gallina a todos los que nos gusta El Señor de los Anillos. En este caso lo hace Eowyn y, y la que hace su voz es la misma actriz que hizo de Eowyn en las películas del Señor de los Anillos, que es Miranda Otto. Y también me gustó ver que estaban de vuelta Billy Boyd y Dominic Monaghan, que fueron Pippin y Merry de la película en la trilogía original, haciendo las voces de dos orcos, creo. Entonces yo decía, bueno, mira, tienen actores de voz buenos, o sea, Brian Cox tiene una voz muy característica y yo siento que honestamente eso sí tengo que darlo, que tengo que decirlo. Yo siento que en general los actores de voz hicieron un buen trabajo. Y por lo menos Brian Cox como Helm sí me lo creí, sí me lo creí. Y también debo decir que cuando Miranda Otto hizo la narración inicial, sí me trajo recuerdos, me gustó mucho esa parte. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta película? Bueno, empecemos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar una pequeña sinopsis de la historia general de la película y después empiezo a desglosarla. Básicamente la película trata sobre de que uno de los vasallos, vamos a decir, de Helm, que es un tipo llamado Freka, básicamente lo enfrenta y trata de, vamos a decir, obligarlo a aceptar que su hijo, o sea, el hijo de Freka, se case con la hija de Helm, porque Helm tiene 3 hijos. Haleth, Hama, y aquí es donde viene una cosa interesante.
aquí, y me van a disculpar porque aquí puede que haya cometido un error a la hora de hacer mi investigación. Una de las cosas bonitas del Señor de los Anillos es que el Señor de los Anillos es una combinación, la historia es una combinación entre historia y leyenda, pero no solamente dentro del universo del Señor de los Anillos, es decir, no solamente dentro del meta de la historia, sino también en el mundo real, porque hay muchos productos del Señor de los Anillos, pero no todos fueron escritos por Tolkien. Tolkien escribió la trilogía original del Señor de los Anillos y escribió El Hobbit, y también escribió otra serie de cartas y poemas. Sin embargo, muchos de los productos del Señor de los Anillos que existen actualmente no los escribió Tolkien, sino que los escribió su hijo. Entre ellos, el Silmarillion. El Silmarillion lo inició Tolkien, pero Tolkien falleció en el proceso de escritura y su hijo lo terminó. Entonces, eh, hay muchas cosas dentro del universo del Señor de los Anillos que puede decirse que puede ser consideradas leyenda en el mundo real, porque realmente no hay una certeza al 100% de que sea así. Entonces, porque hay muchos datos que son como, bueno, en un libro de poesía que hizo un alumno de Tolkien, ta, 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 o en una carta que le envió Tolkien a un amigo de la infancia, él le comentó que X cosa, o que su hijo escribió esto porque una vez tomando té con Tolkien, Tolkien le comentó que a él le gustaría hacer tal cosa. Entonces hay muchas situaciones, muchos nombres, sucesos dentro del Señor de los Anillos que la gente los toma, pero realmente la canonicidad, vamos a decirlo, si es canon o no, está muy en entredicho. Entonces, eso le da como un toque de leyenda, de que suponemos que eso pudo pasar en el mundo, pero no estamos 100% seguros porque no tenemos una confirmación al 100% clara de si Tolkien lo dijo sí o no, o si lo dijo tal cual como pensamos que es o no. Eso existe. Entonces, la cosa con Helm es que él se sabe que tuvo 3 hijos, Haled, Hamma, pero su tercera hija, realmente, por lo que yo pude ver en la historia, en lo que existe de Helm, prácticamente no la nombran. Es decir, el personaje de su hija, que podemos decir que se lo inventaron para la película, porque sabemos que él tuvo una hija, pero no sabemos si la hija de verdad hizo lo que hizo en la historia de la película o si realmente se llamaba Hera o no, que así es como se llama en la cinta. Eso no lo sabemos. Entonces, eso lo suponemos o no. Y honestamente, eso a mí no me molesta. Eso a mí no me importa, porque están tomando un hecho canónico del Señor de los Anillos, es decir, que tiene una hija, y bueno, expanden el universo. Eso para mí no representa ningún problema. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente con eso. Los inconvenientes son otros. Pero bueno, la cosa es que Freka quiere forzar a Helm a obligar a que su hija Hera se case con su hijo Wolf. Y al final hay una confrontación y Helm termina matando por accidente a Freka. Y eso hace que Wolf entre en un arco de Joker y termine haciéndose líder de un grupo que se llama Dunledings. Que los Dunledings son algo así como bárbaros. Vamos a ponerlo, es que suena feo, pero vamos a poner, sí, como bárbaros. Algo así. Entonces, básicamente Wolf empieza una guerra contra Rohan, guerra que de cierta forma por un periodo de tiempo termina ganando porque él sí logra hacerse con el control de Rohan, pero al final los Rohirrim, o mejor dicho, los Rohirrim junto con la gente que estaba, que todavía seguía a Helm de forma acérrima, em, terminan derrotándolo y bueno, ya lamentablemente con él, o sea, con la muerte de Helm, porque Helm muere en esta película, con la muerte de Helm termina ese linaje de reyes y comienza un linaje nuevo, que si mi memoria no me falla, ese es el linaje al que pertenece Theoden, que es el rey de Rohan en Las Dos Torres, en la segunda película de la trilogía del Señor de los Anillos. Eh, entonces, esa es básicamente la historia. Ahora, empecemos a desglosar la película. Primero, al ser una película animada, lo primero de lo que tenemos que hablar es evidentemente de
la animación. ¿Qué pasa con la animación? Yo aquí tengo opiniones encontradas, porque visualmente la película no está mal animada, es decir, los personajes se ven bien, los fondos se ven bien, los movimientos se ven, bueno, iba a decir que fluidos, pero no, a eso voy más adelante. O sea, los colores se ven bien, creo que tiene buenos brillos, buenas sombras. Sin embargo, una de las cosas que me percaté es que este anime yo lo siento como cuando un estudio gringo trata de meterse o trata de meter su cuchara en un estudio que hace anime japonés o anime asiático. Porque en muchas ocasiones se nota que la animación es un poco incómoda. Es decir, una de las primeras cosas que yo pude notar al empezar a ver esta película es que el fondo y los personajes parecen dos cosas completamente distintas. O sea, parece la película, si tuviera que resumirla, parece un PowerPoint. O sea, como que animaron una persona, un estudio animó los fondos, otro estudio animó los personajes y después simplemente los pegaron en un PPT, en un PowerPoint, así, pácata. Porque no se sienten que forman parte de lo mismo. O sea, yo lo siento como muy desconectado, los fondos con los personajes. Yo no sé si en términos de animación eso tendrá un nombre o un término, pero eso yo lo sentí mucho en esta película. Y eso me incomodó bastante. Y de hecho, esa sensación es una de las cosas por las cuales a mí no me gusta mucho los animes chinos. Porque los animes chinos yo siento que también tienen ese problema, que en general están bien animados, pero siento que los fondos y los personajes como que no concuerdan, o sea, como que no están en el mismo plano y se siente incómodo. Y otra cosa que me percaté de esta película es que a veces los movimientos de los personajes son como toscos, son como que se laguean. O sea, los movimientos tienen como lag a la hora de los personajes moverse. No sé si eso es un estilo de animación, no sé si es que el estudio pensó que así se vería mejor, no sé si fue que se quedaron sin presupuesto y decidieron animar menos fotogramas, no lo sé, honestamente no lo sé, pero muchas veces pasa, sobre todo cuando son movimientos veloces, o sea, cuando un personaje está hablando, por ejemplo, y o sea, tiene mucho movimiento corporal, o por lo menos hay una escena que recuerdo muy bien, que es cuando Hera está cabalgando un caballo por un bosque, que no solamente ella, o sea, no solo está en lo que ya mencioné, que es que los personajes del fondo como que no concuerdan, sino que aparte, de nuevo, se ve como que les faltan fotogramas. O sea, como que les dio flojera, o se quedaron sin dinero y no pudieron animar todos los fotogramas que tenían. Entonces muchas veces los movimientos se ven robóticos, se ven muy poco naturales los movimientos de esta película. Y eso es muy importante. Bueno, a ver, es muy importante en prácticamente cualquier tipo de animación, pero en este en especial, donde hay muchas escenas, por ejemplo, de cabalgatas, de gente brincando por aquí y allá, que hay la ropa es muy vistosa, se nota mucho más. Se nota mucho más. Y inclusive se nota en cosas que no son tan complejas, como puertas abriéndose. O sea, las puertas se abren y se ve que se abren como en campo, así como, de nuevo, como que le faltaron fotogramas. Entonces, visualmente, o sea, en términos de dibujo, no se ve 100% mal, pero se ve como superpuesto y se ve como tosca la animación, se ve muy pausada en momentos, pero pausado mal, o sea, de nuevo, como que les faltó animar fotogramas. Entonces, eso fue lo primero, la animación. La banda sonora estuvo bien porque básicamente tomaron piezas de la banda sonora original y con eso no puedes tener pérdida porque la banda sonora original es una belleza. Em,
¿Qué otra cosa? A ver. em, la protagonista, Hera, yo con ella también tengo cierta idea, ¿no? Porque, a ver, yo no formé parte de quisiera pensar que pequeño rincón del internet, del mundo, donde decían que la película iba a ser una mierda porque la protagonista era mujer. Y yo no podría estar más en desacuerdo. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Y de hecho yo le tenía mucha fe a Hera. Yo quería que ella fuera, o sea, yo de verdad vi esta película pensando o sea, con la intención de que me gustara. Y no solo que me gustara, sino que yo vi esta película con intenciones de que Hera se convirtiera en otro de mis personajes favoritos. O sea, de verdad, a mí me encantan las mujeres fuertes en la ficción. Me encantan. Ya sea fuertes físicamente o intelectualmente, me fascinan. Me encanta. O sea, personajes como este, Chizuru, creo que se llama, la de Steins Gate. O me encantan personajes como Nico Robin de One Piece. O personajes como Temari de Naruto. O prácticamente todo el roster de personajes de Black Lagoon. O Yoruichi de Bleach. O sea, son personajes que me gustan mucho. O saliéndonos del anime, personajes como Imperator Furiosa de Mad Max Fury Road, o personajes como la Teniente Ripley de Alien, o como Sarah Connor de Terminator, o incluso la protagonista de la última película de Alien, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero ella también me pareció una muy buena protagonista. Entonces a mí eso me parece una basura. El hecho de que sea de que esté protagonizada por una mujer no es sinónimo de nada, ni de nada bueno ni de nada malo. O sea, simplemente es que va a ser o sea, va a ser una mujer va a ser la que va a llevar la historia. Y ya, eso es todo. Ahora, lo que importa, lo que realmente importa es cómo lo hace. Si lo hace bien o lo hace mal. Porque ser un buen personaje es totalmente ajeno a si eres hombre, si eres mujer, cuál sea tu color de piel, tu orientación sexual, eso no interesa. Eso, ser un buen personaje, es totalmente ajeno a esas cosas. Entonces, el personaje de Hera, honestamente, no me disgustó per se, pero yo siento que la película la desperdició mucho. La desperdiciaron mucho, porque Hera es básicamente una Mérida de valiente, pero que tiene que estar tirándonos en la cara de forma constante que es Mérida de valiente. O sea, en la película yo creo que cada 20 minutos, o bueno, sí, como más o menos como unas 3 o 4 veces a lo largo de la película, tenían que recalcarnos que ella es una mujer diferente, que ella es salvaje, que por qué permitiste que tu hija saliera así, que yo no me quiero casar con nadie, yo quiero... Sí, película, ya lo entendimos. Ya entendimos que es una mujer fuerte, ya entendimos que no necesita casarse para ser una mujer realizada, ya lo entendimos. No tienes que decírmelo, muéstramelo. O sea, no quiero que me digas el mensaje en la cara. Quiero que me coloques el mensaje en la historia para que yo mismo lo interprete. No me lo tires en la cara. Y eso a mí me fastidió mucho en esta película, porque de verdad y de corazón, a mi Hera no me pareció un mal personaje. Ella en general, o sea, no te voy a decir que me cayó bien, pero yo la sentí como un personaje que de verdad pudo ser muchísimo más. Porque yo sentí que todas esas cosas que yo estoy diciendo, la vasta mayoría no fueron ella per se la que los hacía, era la historia, o sea, la narrativa la que nos tiraba esa vaina cada rato. Porque ella en muchas partes tuvo cosas que a mí me gustaron mucho. Porque, por ejemplo, algo que yo detesto enormemente de muchos directores o de muchos productores, sobre todo en películas occidentales ahora, es que ellos tienen en su cabeza que, o sea, que para ser una mujer fuerte tienes que ser una tipa que no llora, que todos los hombres se la pelan, que no tiene sentimientos, que es toda grosera, y no necesariamente. O sea, cuando yo veo un personaje fuerte, para mí un personaje fuerte no es un personaje que no llora nunca. O un personaje que pueda putearse a 100 personas, él solo o ella sola. O sea, sí, pero eso no lo es todo.
O sea, cuando yo quiero ver un personaje fuerte, yo quiero un personaje que se quiebre, un personaje que sangre, un personaje que llore, un personaje que no sea perfecto y que sepa que no es perfecto. O sea, un personaje que la cague, un personaje que meta la pata. Eso es lo que yo quiero ver. Y por lo menos Hera en esta película yo sentí que eso sí lo tuvo. O sea, cuando sus hermanos murieron, cuando su papá cayó en depresión y al final termina falleciendo. Cuando, o sea, yo sentí que Hera sí tuvo esa, o intentó sí tener ese arco de caída y redención. Simplemente que yo siento que la narrativa de la película lo hizo mal. O sea, se lo hizo mal. A final de cuentas, yo honestamente siento un poco de lástima por el personaje de Hera, porque yo genuinamente pienso que pudo ser un grandioso personaje, pero que la narrativa simplemente no quiso, que no quisieron dárselo. Entonces yo siento que si le hubiesen puesto más énfasis, que en vez de contarme a cada puto rato de que yo no me quiero casar, yo no necesito casarme con nadie, yo no o yo soy una mujer salvaje, soy una mujer fuerte, una mujer bla, 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 bla. De nuevo, no me lo digas, no me lo digas, muéstramelo. O sea, haz que Hera misma, a través de sus acciones, me lo demuestre y y a esa idea llegar yo mismo. Yo solo, no hace falta que me la tires en la cara a cada rato. Entonces, eso, de nuevo, Hera no me pareció una mala protagonista, pero tampoco me pareció buena. Y lamentablemente no me pareció buena no por su culpa. No por su culpa. Yo siento que ella, honestamente, no es un mal personaje. Simplemente que pudo ser muchísimo mejor si le hubiesen puesto más esfuerzo y le hubiesen puesto más cariño. Em, una escena que me da risa, pero me da risa de lo mala que es que, como dije en la pequeña sinopsis de la historia, todo empieza porque Helm mata a Freka por accidente, porque literalmente en el consenso ese que estaban hablando, Helm le dice que un rey no se va a pelear en su propia casa y que por eso vámonos afuera. O sea, literalmente fue como una pelea de bar, como arreglamos esto allá afuera, o una pelea de colegio, nos vemos en la salida. Entonces se empiezan a pelear y Helm le da un golpe a Freka y lo mata. Entonces sí, está bien. Antes de que vengan a decirme, es que Helm se llama Helmano Martillo o Helm Hammerhand porque él es famoso por la fuerza de sus puños. Él es famoso porque decían que él podía pelear mejor, que él podía pelear sin armas o que peleaba mejor sin armas, a puño desnudo. Ya lo sé. Pero a pesar de eso, la forma en la que presentaron la escena es caricaturesca de forma totalmente involuntaria. De verdad no genera en lo más mínimo ningún tipo de expectativa o ningún tipo de drama al espectador. Nada. Tanto es así al punto de que yo llegué a pensar de que en algún momento más adelante en la película nos iban a decir que todo fue obra de Wolf, que Wolf le hizo algo a su papá antes de la pelea para que Helm le metiera un golpe, el Freka se muriera y Wolf poder echarle la culpa a Helm de haber matado a Freka y así tener un casus belli para ir a la guerra contra Helm. Pero resulta que no fue, no fue ningún complot. O sea, Helm de verdad lo mató de un golpe. Y de nuevo, yo sé que Helm es famoso por eso. Y sí, de seguro fue por eso que lo mató de un golpe. Porque Helm es famoso por pelear a mano desnuda. Eso es cierto. Pero de nuevo, mi problema no es tanto lo que pasó. Sí, que, o sea, el hecho de que lo matara de un golpe. No fue el qué, sino el cómo lo mostraron. El cómo nos presentaron la escena. Porque la escena en general se ve extremadamente caricaturesca y de nuevo no genera ningún tipo de drama al espectador. Nada. Cero. Luego, una de las cosas que yo más detesto de esta película, más detesté esta película y yo por lo que no he querido ver mucho los comentarios de internet porque no quería que me influenciaran eh, para grabar este capítulo. Pero la peor cosa de esta película, y
en las poquísimas cosas que sí llegué a ver, yo creo que el internet está de acuerdo conmigo en esto, es que el villano de la película, Wolf, es uno de los peores villanos que he visto en mi vida. Es patético, Wolf. Da vergüenza. Da vergüenza. Porque primero, principal, a diferencia de Hera o de sus hermanos, nosotros a Wolf no lo conocemos. Entonces, la historia de repente de la nada es como mataron a su papá, mi amiga de la infancia que me gustaba me rechazó, ahora soy malo. Y, o sea, si les hubiesen dado más contexto hubiese quedado mejor. Pero si me lo narras simplemente así, y lo peor es que tú dices, bueno, pero estás diciéndome que acaso la muerte de tu progenitor no te parece suficiente. O sea, evidentemente para mí sí, y para muchos personajes también. De hecho, esa es la motivación de muchísimos villanos en historias de ficción. Sin embargo, la diferencia está en que esta película le resta importancia, pero de una manera extremadamente veloz. Es decir, o sea, la muerte de Freka afecta a Wolf como los primeros 10 minutos. Ya después, todo el problema de Wolf es que Hera lo rechazó. O sea, literalmente, Wolf es malo porque es un simp. Eso es todo. Y lo peor no es eso, sino las actitudes de niño edgy que tiene son ridículas. O sea, hay una escena que me dio asco, de verdad, es patética. Cuando están en el asedio del abismo de Helm, que están construyendo una torre de asedio y uno de sus generales le dice, coño, ya ganaste, o sea, ya tienes el trono de Rohan. Ya adentro de esa fortaleza lo que hay son puros, o sea, hay como cuatro soldados pelagatos y todos los demás son civiles. O sea, ahí no hay nada que ganar, no hay tesoros, no hay nada. Y el tipo le dice, no, porque allá adentro es lo único que tengo, lo único que me queda. Y yo, hermano, ¿qué te queda de qué? O sea, ¿de verdad todavía estás traumatizado porque Hera te dijo que no? Simplemente porque no sé qué. Y lo peor es que ni siquiera, o sea, a ver, si ella te hubiese dicho, no, no me quiero casar contigo específicamente, con otros sí, pero contigo no. No lo voy a justificar porque tampoco me parece bueno. Pero ahí tú podrías decir, bueno, o sea, me rechazó. O sea, es como que, bueno, prefirió a alguien por encima de mí. Mi orgullo está herido. Ojo, no estoy justificando ese tipo de actitudes. No lo estoy justificando. Simplemente pienso que puede que tenga un poco más de sentido dentro de su lógica retorcida. Pero lo peor es que ella ni siquiera le dijo eso. Ella lo que le dijo fue, no me quiero casar con nadie. O sea, no me interesa la idea del matrimonio. Y lo sabemos porque nos lo dijeron como 5 veces en la película. Pero no me interesa. O sea, es como que no eres tú. Soy yo. Literalmente no eres tú, soy yo. O sea, que no me quiero casar con nadie. Entonces es como, amigo, simplemente te rechazaron y ya. O sea, porque de nuevo, al principio de la película trató de hacerlo todo de que fue que Helm mató a Freka, su papá. Pero esa motivación se acaba en los primeros 10 minutos. El resto de toda la película se nota a leguas que todo su problema fue que Hera le dijo que no. Eso es todo. Y que siente que Helm lo está menospreciando. Así como que tú, nah, no, tú no eres digno de mi hija. Y es como que no tiene nada que ver. O sea, ¿qué te pasa? No entiendo. O sea, de verdad, Wolf es patético. O por lo menos escenas cuando Hera le gana en una pelea y Hera le dice que si te gano, vas a dejar que la gente se escape. Y ella le ganó y el bicho aún así ordenó el ataque. Y su segundo al mando le dice como que, verga, Hera tiene razón, eres patético. Y el tipo lo apuñala, así como, o sea, porque lo que más me emputa es que Wolf tiene esa actitud, ¿sabes? De macho alfa, de tipo súper malo, barbárico y tal. Y cuando realmente lo que es un niño llorón, culo cagado de mierda, que está ardido porque su amiga de la infancia no está enamorada de él. O sea, da vergüenza. Es literalmente el desarrollo de personaje de cualquier adolescente de 13 años. Da vergüenza. Entonces, el tema con Wolf me parece ridiculísimo. Lo odié.
lo detesté. Detesté el tema de Wolf. Em, Otra escena que esta no voy a decir que no me gustó, simplemente que no la entendí. O sea, cuando digo que no la entendí, es que no entendí el por qué la hicieron. O sea, cuál era la intención de los guionistas al hacer esa historia. Porque, perdón, esa escena, porque yo no le veo sentido. Y la escena es la siguiente. Cuando llegamos al abismo de Helm, una viejilla que está ahí, que por lo que entendí es una de las personas que mantiene, vamos a decir, como que le hace mantenimiento a la fortaleza, nos cuenta la leyenda de una novia que, bueno, que se iba a casar, pero que el día de su noche de bodas, bueno, mentira, la noche antes de casarse, se enfermó y falleció, y entonces el vestido de novia quedó ahí, en la fortaleza. Entonces cuando Hera les dice como que, mira, yo voy a ir a distraer a Wolf para que los civiles se puedan escapar de la fortaleza, eh, por la parte de atrás. Entonces, para que ellos no los vean. Los Wolf y su gente no los vean. Perfecto. Que de nuevo, aquí voy. Eso es una de las cosas que me demuestra que Hera no era un mal personaje. O sea, Hera tuvo muy buen potencial y de hecho yo no sentí que ella fuera, o sea, que nos tratara de pegar en la cara cada rato, que yo soy fuerte, independiente y la paja. De nuevo, yo siento que eso no lo hizo su personaje, lo hizo la historia, lo hizo la narrativa, no el personaje de Hera en sí misma. Y eso es lo que me da lástima, que yo siento que pudo haber sido mucho mejor. Pero bueno, el punto es que cuando ella va a enfrentar a Wolf para distraerlo, se pone el vestido de novia y dice, si él quería una novia, se la voy a dar. Y yo decía, bueno, va a utilizar el vestido para, no sé, para dar un discurso épico, o le va a tender una trampa, o lo va a distraer de alguna otra forma, no lo sé. La cosa es que cuando llega, Wolf la ve vestida de novia y le dice, ¿tú crees que después de todo lo que hiciste todavía me voy a querer casar contigo? Y ella le responde, yo no quiero casarme con ningún hombre, me imagino que haciendo referencia a la frase que dijo Eowyn en El Retorno del Rey, cuando le dijo al rey Nazgûl, cuando él le dice, ningún hombre puede matarme, y ella le responde, yo no soy un hombre, se quita el casco para revelar que es una mujer y lo mata. Me imagino que debe ser un intento de referencia a esa escena. Ella le dice, yo no quiero casarme con ningún hombre, yo nada más estoy comprometida con la muerte, with death. De nuevo, me imagino haciendo referencia al famoso discurso de Theoden en la última carga de los Rohirrim, en la batalla de Minas Tirith, en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Entonces, mucha nostalgia, mucha nostalgia, mucha nostalgia. Tú dices, ah, mira, referencia a la película, referencia a la película, referencia a este personaje y tal. Y ella dice esa frase de yo estoy comprometida con la muerte. Y ahí es cuando le dice, bueno, si te gano, vas a dejar que la gente se vaya. Si no, si tú me ganas, creo que este, voy a dejar que me mates o lo que sea. O invade todo lo que tú quieras o cualquier cosa. El punto que viene es el siguiente. Yo no entendí el objetivo de esa escena. O sea, ¿para qué la vas a hacer ponerse un vestido de novia? ¿Para qué la vas a hacer ir a enfrentar a Freca vestida de novia? ¿Para qué vas a hacer que Freca le diga esa frase ridiculísima, por cierto? De nuevo, digna de un niño de 14 años. Para que después ella misma diga, yo no me voy a casar, no me quiero casar con ningún hombre. Entonces, ¿para qué coño te vestiste de novia? O sea, porque es que tú puedes decir, bueno, porque se vistió de novia para disfrazar a Wolf, para distraer a Wolf. Pero es que ni siquiera, o sea, para cómo se desenvolvió la escena, hubiese dado completamente lo mismo que ella hubiese estado vestida de novia, vestida con una armadura o vestida de payaso. Daba completamente igual, o sea, fue completamente irrelevante el hecho de que ella se hubiese puesto el vestido de novia o no. Para lo único que sirvió es porque se ve súper cool. Eso sí no lo voy a negar. Era con el vestido de novia y la coronita, y el escudo y la espada se ven súper badass. Me encantó o sea, me encanta cómo se ve en esa escena. Pero de nuevo, no le vi sentido. O sea, aparte de solo para visuales, o sea, solamente para que se viera cool, pero narrativamente hablando, yo no le vi sentido a esa escena. De nuevo, hubiese dado completamente lo mismo que ella se hubiese vestido de novia, de guerrero, de payaso. La escena se iba a desenvolver
de la misma manera. Y Wolf probablemente hubiese dicho su frase pendeja de la misma forma. Porque al final de cuentas yo no creo que él haya dicho eso porque ella estuviera vestida de novia, sino porque era ella. No lo sé. Pero de nuevo, no entendí esa escena. O sea, de verdad no entendí el objetivo. Siento que o sea, fue una excusa para poder animarla con ese vestido. Y ya. Entonces, raro. Raro. Y la muerte de Wolf es puta, súper ridícula. O sea, toda la escena es ridiculísima. Y porque, de nuevo, Wolf es uno de los peores villanos que yo he visto en mi vida. Es patético, da vergüenza. Em, Mención honorífica a la aparición de las águilas gigantes, que son unas criaturas icónicas del mundo del Señor de los Anillos. Em, pero la verdad, las águilas, o sea, jugaron un papel semi importante, porque al final una de las águilas fue la que le salvó la patria, porque Hera logró llevarse la armadura de Helm a, al nido de las águilas, a un nido de una águila gigante, para que por favor se la llevara a uno de sus súbditos para que él se la pusiera e inspirara a la gente, y eso fue lo que hizo. Y, o sea, aquí voy a romper una lanza a favor de la película porque, de nuevo, Hera es un personaje importante y es un personaje que hace muchas cosas por sí mismo, pero no es ese típico personaje que opaca a todo el mundo porque porque la historia está empeñada en demostrar que es una mujer fuerte y que puede hacerlo todo. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta, que el hecho de que tú seas fuerte o de que tú seas capaz no quiere decir que seas capaz de hacerlo todo. O sea, yo quiero ver una persona humana, o sea, una persona que sea increíble y lo que sea, pero ni nadie puede hacerlo todo solo. Y eso sí me gustó mucho, eso sí me gustó bastante. Y de nuevo, yo siento que pudo haber sido muchísimo mejor, porque Hera, yo le vi mucho potencial que no utilizaron. Pero bueno, eh, sin embargo, lo último que yo quisiera mencionar de la película es algo que es una opinión. A ver, todo esto son opiniones personales, pero este es más personal que el resto. Y tiene un poco que ver con eso que mencioné al principio de que El Señor de los Anillos es un poco de historia y un poco de leyenda, tanto en el mundo de la Tierra Media como en el mundo real. Y es la leyenda de Helm en sí misma, porque en la película, tanto en la película como en la leyenda de la historia, o sea, la historia de la Tierra Media, la historia que nos cuentan en el mundo real, dice que Helm en esta guerra perdió a sus dos hijos y que a raíz de haber perdido a sus dos hijos cayó en la locura y, y de repente un día que estaban encerrados en la fortaleza de Helm desapareció. Y cuenta la historia de que todas las noches se escuchaba un cuerno sonar entre la ventisca, porque esa es otra. Durante esa guerra en el asedio hubo un invierno muy cabrón y había nieve y ventiscas a cada rato, por lo que la visibilidad era nula. Entonces cuenta la leyenda que todas las noches se escuchaba un cuerno sonar y a la mañana siguiente amanecían un montón de soldados enemigos muertos. Y los pocos que lograron sobrevivir decían que era el fantasma de Helm que había aparecido a matarlos. Y luego dicen que un día Helm simplemente no regresa y encuentran su cuerpo congelado sobre los cadáveres de un montón de soldados enemigos que mató. Entonces, aquí es donde viene la cosa. En la leyenda, o sea, en lo que nos cuentan en el mundo real, me gusta ese toque de incertidumbre. O sea, ¿en qué me refiero con toque de incertidumbre? En el que no sabemos si realmente fue Helm mismo el que se volvió loco y empezó a hacer eso. No sabemos si fue que Helm se convirtió en un espíritu maligno, que sabemos que eso puede ocurrir en el mundo de la Tierra Media. No sabe, o sea, queda esa incertidumbre de qué fue realmente lo que pasó. Si simplemente era un humano que se volvió loco, si de repente mutó a otra cosa y terminó sucumbiendo, su cuerpo humano terminó sucumbiendo, lo que sea. Eso no lo sabemos. Y simplemente sabemos que Helm de repente desapareció
Y un día apareció simplemente su cadáver congelado. Eso es todo. Pero en la película nos tratan de explicar qué fue lo que ocurrió. Y yo siento que cuando tú explicas una leyenda, la arruinas. Entonces yo hubiese preferido que dentro de la película hubiesen mantenido la leyenda. ¿Y a qué me refiero? Voy a poner un ejemplo de un videojuego. Aquí voy a hablar de un juego que me gusta mucho. Y si no has jugado este juego, lo que sea, spoilers. Aunque, bueno, no sé, porque este juego es viejísimo, pero bueno. Dark Souls 1. En Dark Souls 1 hay un DLC en donde básicamente te cuentan la historia de Artorias. Que Artorias fue un caballero bajo las órdenes del rey Wyrm y que él fue a luchar contra una entidad conocida como el Abismo, ¿no? No voy a explayarme mucho porque al final de cuentas este video no es de Dark Souls. Conocida como el Abismo. Resulta que a lo largo del juego nosotros siempre escuchamos aquí y allá que Artorias fue el responsable de haber controlado el abismo, de haber encerrado al abismo, o sea, que Artorias es un héroe que se sacrificó por el mundo, que él fue el que derrotó al abismo. Pero cuando empezamos este DLC, cuando entramos a este DLC, que básicamente lo que ocurre es que viajamos al pasado, nosotros como jugadores nos damos cuenta de que Artorias no fue el que derrotó al caos, al abismo. Él no fue, de hecho Artorias fue consumido por el abismo y él de hecho es el segundo boss del DLC, si mal no recuerdo, porque el primero es el guardián del santuario, después viene Artorias y después viene Manus. Bueno, o Calamith, depende del orden en el que lo hagas, pero el punto es que ahí descubrimos que Artorias no fue el que derrotó al abismo, que más bien el abismo fue el que lo consumió, que fue el que terminó consumiéndolo antes de que Artorias pudiera derrotarlo. Y peor aún, descubrimos que el que realmente derrotó al abismo, el que realmente lo contuvo, fuiste tú, el jugador, el que lo hizo. Fuiste tú, el jugador, el que al final termina derrotando a Manus y conteniendo al abismo. O sea, fuiste tú todo el tiempo. Y que después nos enteramos de que tu nombre no está en las leyendas porque Wyrm y su séquito necesitaban hacer a Artorias un héroe. Necesitaban convertirlo en un héroe porque ¿qué pasaría si de repente se entera la gente de que no fue el caballero de Wyrm, uno de los míticos, legendarios guerreros de Wyrm, el que derrotó al caos, sino un undead random que llegó ahí? No les convenía, no era necesario, o sea, no les convenía hacer eso. Entonces por eso fue que se inventaron la leyenda de Artorias. Entonces, ¿por qué en el caso de Dark Souls que te expliquen la leyenda sí funciona y por qué siento yo que en la película de la Guerra de los Rohirrim no lo hace? En el caso de Dark Souls funciona porque cuando te explica la leyenda resulta que tú eres parte de la leyenda. Lo que tú estás haciendo fue en parte lo que ayudó a forjar esa leyenda que tú escuchaste en el juego original, en el juego base. Entonces, cuando te explican la leyenda, lo utilizan como una herramienta narrativa y te ayuda a ti como jugador a meterte más en el mundo de Dark Souls, porque de repente te enteras de que esa historia que tú llevas escuchando tiempo ya en el juego base, de los caballeros de Wyrm, de que Artorias es un héroe, de todo eso, y de repente te enteras de que la leyenda es mentira. O sea, Artorias sí fue un héroe, o sea, lo intentó, pero realmente el verdadero héroe de la leyenda eres tú. O sea, eres tú como jugador. Entonces ahí funciona por eso, porque lo usas como una herramienta narrativa. Entonces sí, es una leyenda que podemos decir que arruinaste bueno, ni mentira, ni siquiera arruinaste el misterio, porque no hay misterio en la leyenda. O sea, la leyenda simplemente decía, Artorias derrotó al abismo. Ya, no hay ningún misterio ahí. Luego descubrimos que la leyenda era mentira, que no fue Artorias el que derrotó al abismo, sino que fuiste tú. Y no solamente fuiste tú, sino que en tu camino para derrotar al abismo, derrotaste al falso héroe de la leyenda, porque como dije, Artorias es el segundo jefe del DLC. O sea, tienes que, para poder continuar,
y no puedes evitarlo. O sea, para poder continuar con el DLC tienes que derrotar a Artorias, a menos que hagas un glitch. Pero si estás jugando el juego legal, tienes que derrotar a Artorias para poder continuar. Entonces, forma parte, es una herramienta narrativa. Mientras que en la guerra de los Rohirrim, si la historia de Helm, una de las razones por las cuales la historia de Helm era tan atrapante era porque estaba el misterio, estaba la duda de qué fue lo que pasó. O sea, Helm se convirtió en un fantasma, se convirtió en un espíritu maligno, se convirtió en un demonio, en un monstruo. ¿Qué fue lo que pasó? Al final encontramos su cuerpo congelado sobre una montaña de cadáveres. Sí, está el misterio de cómo sobrevivió en el frío. O sea, ¿cómo hacía? O sea, simplemente sabemos que él solo hacía sonar un cuerno de combate, de guerra, antes de lanzarse a la acción. Entonces sonaba el cuerno y de repente simplemente aparecía la gente muerta. Y aparte, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si fue Helm, porque de nuevo, repito, este, los sobrevivientes decían que era el espíritu de Helm, pero de nuevo, como si dicen que es el espíritu de Helm, es que tampoco lo vieron bien, o sea, simplemente veían como la silueta. O de nuevo, si tú estás en un sitio con poca visibilidad, un montón de frío y el miedo de ver que están matando a tus compañeros al lado tuyo, tú vas a ver como un monstruo a cualquier cosa. Entonces, está esa duda, o sea, de qué fue lo que pasó, o sea, Helm era humano, no era humano, qué coño ocurrió. Y que nos explicaran en la película que, o sea, que sí, que fue un tipo que se volvió loco y que hacía eso porque simplemente era más fuerte que el resto del mundo por alguna razón. Y al final terminó muriendo. O sea, esa fue otra cosa que me molestó, que no me gustó mucho. Que mostraron cómo murió. O sea, que él se quedó luchando en las puertas del abismo de Helm hasta el final y simplemente luchó hasta congelarse. Y sí, pudo haber sido épico, bonito, así tipo a lo Barba Blanca en One Piece, ¿sabes? Eso de que murió de pie, que se le cayó la capa y no tenía ninguna cicatriz en la espalda, porque tener una cicatriz en la espalda significa que se huyó en batalla y entonces como todas sus cicatrices estaban en el pecho, ninguna en la espalda, simbolizando que siempre le dio la cara al enemigo y todo eso, sí, muy épico. En el caso de Barba Blanca funciona porque justamente su leyenda era esa. O sea, su leyenda era que el tipo era un monstruo, de que era un tipo que no lo doblegaban, de que era un tipo que era el pirata más fuerte del mundo en ese momento. En cambio, en el caso de Helm, de nuevo, todo lo que estaba alrededor de su masacre, todo lo que hizo, estaba un poquito en la ambigüedad. Y yo sentí que el que explicaran esa ambigüedad arruinó un poco la historia de Helm. A mí me hubiese gustado que la película lo pusieran de una forma un poco más ominosa. Porque sí, yo sé que lo explicaron así y lo hicieron más humano, o sea, hicieron su sacrificio mucho más humano para que Hera pudiera llorarlo con más ímpetu, con más ganas y que nosotros empatizáramos con Hera, porque al final de cuentas, Hera es la protagonista de la historia. Esa parte yo la entiendo. Pero al mismo tiempo, como una persona que le encantan ese tipo de historias que quedan como en la ambigüedad de leyendas, por eso que me gusta tanto Dark Souls, porque en Dark Souls toda puta mierda es una leyenda, muy pocas cosas están explicadas de forma directa, me hubiese encantado que la película hubiese más bien enfatizado en ese aspecto de Helm y que al final quizás esa parte de Hera lo hubiesen puesto como la incertidumbre de su hija y el dolor de decir qué fue lo que le pasó a mi papá. O sea, ya sé, ok, está muerto, está aquí, falleció, ya sé que está muerto, pero ¿qué fue lo que le pasó? O sea, ¿será que mi papá murió como una persona? ¿Murió como un monstruo? ¿Murió como, o sea, qué fue lo que le pasó? O sea, yo creo que hubiese quedado mucho mejor que se enfocaran en su dolor de esa manera a cómo lo hicieron, de una forma un poco más humana, una forma un poco más directa, una forma o sea, una forma mucho más cercana, mucho más familiar, más paternal. Entonces sí, fue muy bonito para el personaje de Hera, pero yo creo que hubiese quedado mucho mejor para la historia general que hubiera sido así. O sea, simplemente que quedara la incertidumbre, un poco en la incertidumbre, que fue lo que pasó, y que el dolor de Hera viniera de ver a su papá muerto y de saber de que su papá de repente solo desapareció y empezaron los rumores de que había un monstruo, un demonio, un fantasma, lo que sea, y su papá simplemente apareció muerto con un montón de cadáveres de soldados enemigos.
por ahí hubiese ido bien la cosa. Entonces, no lo sé, pero de nuevo, eso es una opinión extremadamente personal sobre la película. Entonces, conclusión, ¿es una película mala? Mira, para mí es algo más triste que eso, porque la película no me parece mala, me parece aburrida. Y eso, para una película del universo del Señor de los Anillos, me parece una blasfemia. Que una película del Señor de los Anillos sea aburrida. Porque de nuevo, yo no creo que sea mala del todo. No es eso, es aburrida. O sea, los personajes no sé, yo siento que no se desarrollan del todo. O sea, se nota que, salvo Wolf, que ya dije que ya creo que ya quedó bastante claro que me parece un bodrio, pero salvo Wolf, yo siento que todos tuvieron potencial que decidieron no explotar o decidieron no sacar a relucir por algún motivo o el otro. Yo siento que de toda esta película, la verdadera víctima de toda esta película es Hera, porque pudo haber sido un gran personaje, una gran historia, y por el motivo que sea, decidieron no hacerlo. Pudo haber sido una de las grandes heroínas del mundo de la ficción, de la fantasía, y no lo fue. No porque ella no pudiera, no porque no tuviera potencial, sino porque simplemente la historia no quiso, no le quiso dar ese lujo, o sea, prefirieron de tirarnos en la cara el mensaje a cada rato en vez de simplemente desarrollarla para que nosotros mismos nos diéramos cuenta. Eh, pues sí, o sea, está bien, ya nosotros, ya yo, o sea, yo sé que una mujer no necesita casarse con un hombre para estar realizada. Yo sé que una mujer no tiene que ser una princesa para ser femenina. Yo sé todo eso, que una mujer puede ser fuerte, puede ser independiente, puede no necesitar a nadie. O sea, me refiero, no necesitar a nadie en el sentido de que no necesitar una pareja, mejor dicho, de que puede no necesitar una pareja, de que puede ser perfectamente completa ella sola. Eso yo lo sé. Y no solo yo, mucha gente también lo sabe. Pero no me lo digas. O sea, cuando yo voy a ver una película es porque yo quiero que tú me lo cuentes a través de las cosas, de las actuaciones, de la narrativa, de la historia. No que a cada rato me lo tires en un diálogo. Entonces, Hera es la gran víctima de toda esta historia y honestamente me da lástima, porque yo siento que sí pudo haber sido una gran heroína, honestamente, de corazón. Yo siento que pudo haber sido una gran heroína, pero la historia no quiso. La historia simplemente no quiso y ya. Entonces, en parte por eso y en parte porque, no sé, los personajes, como dije, no se terminan de desarrollar bien. La animación es rara, es un poco lenta. eh, Eh, Wolf es un villano de mierda, es malísimo. Hay escenas que pueden ser importantes y por temas de narrativa, de puesta en escena, de diálogos o de lo que sea, terminan no teniendo tanta importancia. Al final yo sentí que a explicar la historia de Helm le quitó misterio e interés a la historia. Entonces sí, no siento que, más que mala, es aburrida. Y, y me parece de verdad una lástima, porque el universo de la Tierra Media tiene potencial para muchísimas cosas. Y de hecho yo recuerdo hace mucho tiempo, un paréntesis aquí, yo creo que yo nunca lo he mencionado en este podcast. Si mi memoria no me falla, yo creo que nunca lo he mencionado, pero yo soy un seguidor bastante frecuente del heavy metal. A mí me gusta mucho el metal. No es el único género de música que escucho, pero vamos a decir que el 95% de mis setlist son puras bandas de metal. Me gusta mucho. Y uno de mis álbumes favoritos, que de hecho no solamente es uno de mis álbumes favoritos, sino que yo colecciono CDs y lo tengo en mi colección de CDs físicos y me alegré muchísimo cuando lo pude comprar, es, bueno, si llegaste tan lejos es porque te interesa la historia del Señor de los Anillos y probablemente ya sepas de quién estoy hablando,
Estoy hablando de un álbum que se llama Nightfall in Middle Earth de la banda de power metal alemana Blind Guardian. Ese álbum es maravilloso. Yo creo que es el mejor álbum que tienen en su discografía y eso es bastante decir porque Blind Guardian son músicos maravillosos. Tienen álbumes increíbles. O sea, es decir, podrá gustarte un álbum menos que otro, pero yo personalmente siento que si a ti no te gusta un álbum de Blind Guardian, es meramente por una opinión personal, no porque consideres que musicalmente sea malo, porque yo creo que ellos son músicos excelentes. O sea, que te guste un álbum o no, o que te guste más un álbum que otro, es de perspectiva personal. Yo tengo álbumes de Blind Guardian que me gustan más que otros. Pero de nuevo, hasta los que me gustan menos, yo digo, mira, musicalmente es maravilloso, simplemente que no es mi estilo. Pero ellos tienen un disco llamado Nightfall in Middle Earth, porque Blind Guardian son unos ñoños. Y muchísimas canciones de su discografía, muchas, están basadas en libros de fantasía, como La Rueda del Tiempo o Juego de Tronos, por ejemplo. Por ejemplo, una canción muy famosa que ellos tienen que se llama A Voice in the Dark es de Juego de Tronos. O una canción que se llama Wheel of Time, que es del libro homónimo, de la historia homónima. Y tienen ese disco entero llamado Nightfall in Middle Earth, que habla sobre la historia del Silmarillion, que es un libro que, como mencioné al inicio, empezó Tolkien, lo terminó su hijo, y es básicamente la historia de cómo empezó todo. O sea, de cómo Ilúvatar, que es el dios máximo de la creación del mundo, del universo, del Señor de los Anillos, creó Ea, que es como el planeta, y surgió la Tierra Media, y los Valar, y los Maiar, y todo ese pedo. Los enanos, los elfos, los humanos, las criaturas, todo eso. Entonces, yo cuando escuché por primera vez el Nightfall in Middle Earth, eso me dieron ganas de leer el Silmarillion. Me leí el Silmarillion y yo por un tiempo pensaba que me encantaría ver una película o una serie de los eventos del Silmarillion. Por ejemplo, la muerte del árbol, el árbol de la luz, no me acuerdo cómo se llama, el que tiene los Silmarils. El árbol donde estaban los Silmarils colgando. Que los Silmarils eran básicamente como joyas que brillaban y eso era lo que le daba la luz al mundo antes de que existiera el sol. Entonces, como ver cómo se marchitó ese árbol, cómo Morgoth se robó los Silmarils, pero más importante aún, a mí me hubiese encantado. Hay dos escenas del Silmarillion que a mí me encantaría ver en una película o en una serie, pero hecha bien. O sea, cuando digo hecha bien, me refiero a con la misma calidad con la que hicieron la trilogía original. Y son la batalla de Morgoth contra Ungoliant, la batalla de Morgoth con Ungoliant y la guerra de la cólera, que fue la última batalla en la que, o sea, la última batalla que tuvieron contra Morgoth y la batalla en la que Morgoth cayó preso a manos de los Valars, de los otros Valars. Esas dos partes del Silmarillion me encantaría verlas, pero ya ahora visto y considerando que lo que han hecho con los productos recientes del Señor de los Anillos, yo no sé si quiera ver eso, ya, porque yo tengo mis dudas de si de verdad, con cómo están las cosas ahorita en el mundo del cine, sobre todo en Occidente, serían capaces de sacar algo así. O sea, con ese nivel de calidad y de dedicación. Y menciono lo de Nightfall in Middle Earth porque no solo, o sea, primero para expresar mi punto de que El Señor de los Anillos tiene un potencial increíble para hacer cosas, como por ejemplo música, porque el disco está muy bueno y es súper épico. Y también también porque quería tener la oportunidad de mencionarlo, porque es un álbum que me encanta. Y no solamente eso, sino también como expresar de que puede que, o sea, de que realmente yo no siento que todo esté perdido, o sea, yo no siento que el problema sea que no existe gente con talento, simplemente que no le quieren dar voz a esa gente con talento. Y ya, o sea, simplemente prefieren capitalizar en cosas fáciles a simplemente buscarte a alguien que tenga la
capacidad de realmente contarte una buena historia. O sea, honestamente, yo no sé si lo que voy a decir puede ser polémico o no, pero yo honestamente siento que en muchos casos ponen personajes protagonistas mujeres o personajes afroamericanos o personas de diversidad de gustos sexuales diversos en películas simplemente para capitalizar en el movimiento de inclusión que existe. Porque muchas veces esos personajes quedan en la nada, porque no son personajes. Son simplemente una cosa que está ahí con un color de piel, o una cosa que está ahí con una preferencia sexual, o una cosa que está ahí que es mujer y ya. O sea, no le crean un personaje, no le crean una personalidad, una historia, una motivación, un arco de crecimiento, no les crean nada. Entonces, y a mí honestamente no me cabe duda, no me cabe la más mínima duda de que allá afuera en Estados Unidos, en Canadá, en algún país de todo el continente americano, o de Europa, o de África, o de Asia, debe haber una persona, hombre, mujer, como se identifique, no me interesa, que tenga la habilidad maravillosa para crearme un personaje afroamericano, un personaje de mujer, un personaje de diversidad sexual diversa, un personaje de la minoría que tú quieras, bien escrito, coño. O sea, de creármelo bien. O sea, que tenga algo. O sea, porque, por ejemplo, ¿por qué la gente ama a Ripley? ¿O por qué la gente ama a Sarah Connor? No las ama por ser mujeres. Las ama porque son personajes. O sea, son personajes fuertes, personajes con los que tú de una forma u otra te puedes identificar, o personajes a los que tú puedes ver para arriba. O sea, Sarah Connor comenzó siendo una mujer asustada, una mujer indecisa, una mujer con mucho miedo de lo que estaba pasando, para en la 2 demostrarnos que, si bien es cierto, ella no, o sea, todavía sigue sintiendo miedo, todavía sigue sintiendo incertidumbre, todavía sigue teniendo dudas, pero tuvo que hacerse fuerte porque tenía algo que proteger, tenía que proteger a su hijo. O sea, se convirtió en una heroína porque tenía una motivación, y aún convirtiéndose en una heroína con una motivación honesta, una motivación, sí, de la que muchos podemos identificarnos, de decir, bueno, proteger un hijo. Sarah Connor también tenía decisiones cuestionables. O sea, como que intentar matar gente simplemente para evitar un problema, cuando esa persona, sí, esa persona creó ese problema, pero no fue su culpa. O sea, simplemente él creó la tecnología y alguien más la utilizó mal. Pero al final el tipo era inocente. Y ella quiso matarlo justamente para proteger a su hijo. O sea, no es una no es una persona perfecta. Y eso está bien. Eso a mí me gusta. Lo mismo con Ripley. O sea, por ejemplo, con Ripley la vimos sufrir en la primera película. Primero que nada, en la primera película, Ripley es la única persona que tiene sentido común en toda la puta Nostromo. La única, porque es la única que toma decisiones que tienen sentido. Pero, por ejemplo, en la 2 que vemos cosas como, por ejemplo, esa escena cuando ella se entera que estuvo dormida 80 años y que su hija murió de vieja y ella nunca pudo ir a su cumpleaños. Y ella se fue cuando su hija tenía como 6 años. O sea, esa escena cuando ella sufre eso, cuando ella decide volver a la colonia porque quiere ella misma terminar con los xenomorfos. La forma en la que ella cuida a la niñita huérfana que se encuentra porque ve a su hija reflejada en ella. Entonces es como una forma de ella compensar la pérdida de la hija que falleció cuando ella estaba en sueño criogénico, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, o por lo menos todo lo que yo expliqué en el caso de Black Lagoon, que son personajes que no los amamos simplemente por ser mujeres, porque tú no tienes por qué armar un personaje por su género, o por su color de piel, o por lo que sea. Tú tienes que amarlo por lo que ese personaje te trae a la mesa. Por eso es que tienes que amarlo. Entonces, yo, de nuevo, esta película fue una oportunidad completamente botada a la basura, de que pudo haber sido algo increíble. Pudieron haber hecho una heroína puta maravillosa, y lo que terminaron haciendo fue una película aburrida. Ah, muy aburrida. Y eso es una verdadera lástima. Así que bueno, ya, ya estamos en la marca de la hora, así que ya voy a ir cortando.
Em, de verdad, muchísimas gracias como siempre por haberme escuchado en este capítulo. De nuevo, si alguien que está allá afuera, que me esté escuchando, es conocedor del universo de la Tierra Media y en este capítulo se dio cuenta que cometí un error o que entendí algo mal o lo que sea, primero que nada pido disculpas. Yo de nuevo, no me considero un fanático acérrimo. Me gusta mucho el mundo, lo respeto muchísimo, pero no lo he estudiado. Entonces pude haber cometido errores, por lo que en caso de que tengan alguna corrección o algo que quisieran agregar o aclarar, los espero abiertamente en los comentarios. Eh, y bueno, sin más nada que decir, una vez más, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que mi voz los haya acompañado mientras manejaban, realizaban tareas del hogar, en el trabajo o cualquier otra tarea que pueda resultar ser monótona. Y yo de verdad agradecido, disfruté muchísimo grabar este capítulo como cualquier otro de los que tengo aquí en el canal. Y pues bueno, sin más nada que decir, me despido. Muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima, que si todo sale bien, si todo sale acorde al plan, no sé si voy a grabar un capítulo antes de ese, otro capítulo antes de ese, porque ese capítulo especial que viene ya lo grabé, pero ocurrió un error y se perdió el video, o sea, no se grabó completo, se perdió en los últimos 30-40 minutos de grabación. Entonces toca grabarlo de nuevo. Entonces no sé si voy a grabar un capítulo, otro capítulo aparte antes de grabar ese, pero ese capítulo, mierda, no tienen idea de qué ganas le tengo a publicar ese capítulo porque va a estar bueno. Va a estar muy interesante. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos, de verdad, nos vemos en la próxima. Espero que cuando saque ese capítulo esperado, estén también ahí para escucharlo. Y va a ser bien largo, se van a hacer como 3 horas. Va a ser muy, muy largo, pero créanme que va a valer la pena, va a ser muy interesante. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima y cuídense mucho.